Hay algo en ciertas mujeres que no se puede explicar con palabras sencillas. No es la belleza física, aunque a veces coincida. No es la ropa que usan, ni los lugares a los que van. Es algo que está debajo de todo eso, algo que permanece cuando la conversación termina, cuando la imagen se desvanece. Es una presencia que no grita, pero que se siente. Y esa presencia, ese magnetismo silencioso, no tiene edad. De hecho, se vuelve más profundo con los años. Cuando una mujer ha vivido lo suficiente, cuando ha atravesado pérdidas y decepciones, cuando ha conocido el peso de las promesas rotas y el dolor de las ilusiones que no se cumplieron, algo en ella cambia, no se endurece, no se cierra, más bien se reordena. Se vuelve más precisa en lo que acepta y en lo que rechaza. Y esa precisión, esa claridad interior, es lo que la hace verdaderamente irresistible. Pero no hablamos aquí de seducción en el sentido convencional. No hablamos de técnicas ni de estrategias. Hablamos de algo mucho más profundo, de una mujer que ha aprendido a habitar su propia vida sin pedir permiso, sin justificarse, sin doblarse para encajar en las expectativas ajenas. Y esa autonomía interior, esa forma serena de estar en el mundo, es lo que genera una atracción que trasciende lo superficial. Gabriel Rolón, psicoanalista argentino, ha hablado con frecuencia sobre la importancia de la dignidad emocional, de la coherencia interna, de la capacidad de sostener el propio deseo sin convertirlo en una súplica. Y en ese marco hay ciertos hábitos, ciertas formas de relacionarse con la vida y con los demás, que transforman a una mujer en alguien inolvidable, no porque busque serlo, sino porque ha dejado de buscar validación afuera. Vamos a adentrarnos en esos hábitos, pero no como una lista de tareas, sino como un recorrido por los gestos internos que construyen una forma de ser. Hay mujeres que han dejado de explicarse, no porque sean soberbias, no porque no les importe lo que otros piensen, sino porque han comprendido algo esencial, que explicarse demasiado es, en el fondo, pedir aprobación. Y cuando una mujer deja de pedir aprobación, algo en su presencia cambia. Se vuelve más sólida, más quieta. Esto no significa que no se comunique, al contrario, pero sus palabras ya no están teñidas de ansiedad. No lleva consigo esa necesidad de convencer, de demostrar que su decisión es válida, de justificar cada elección. Simplemente dice lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer, y lo dice con una calma que desarma. Porque cuando alguien no está tratando de convencerte, resulta mucho más convincente. La necesidad de explicarse nace del miedo. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente. Pero una mujer que ha vivido, que ha enfrentado el rechazo y ha sobrevivido, que ha sido juzgada y sigue en pie. Esa mujer ya no tiene tanto miedo, y esa ausencia de miedo es magnética, porque cuando alguien se sostiene en su verdad, sin disculparse por ella, nos invita a hacer lo mismo. Nos recuerda, sin palabras, que es posible existir sin necesidad de aprobación constante. Y eso, en un mundo donde todos parecen estar pidiendo permiso para ser quienes son, resulta profundamente atractivo. Luego está el silencio. No el silencio del resentimiento, ni el del castigo, ni el de la manipulación, sino el silencio de quien sabe que no todas las batallas merecen ser peleadas, de quien entiende que hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar. Una mujer madura ha aprendido el poder del silencio estratégico. Ha comprendido que callar no es lo mismo que someterse. Hay momentos en los que decir algo solo serviría para escalar un conflicto que no conduce a ninguna parte. Hay momentos en los que la otra persona no está en condiciones de escuchar, y hablar sería como arrojar palabras al vacío. Una mujer que ha vivido sabe identificar esos momentos, y en lugar de llenar el espacio con reproches o explicaciones innecesarias, elige el silencio, no por debilidad, sino por sabiduría. Ese silencio tiene un efecto paradójico. En lugar de pasar desapercibido, se nota. Porque no es un silencio pasivo, es un silencio que sostiene. Es la pausa de quien está pensando, de quien está eligiendo sus palabras con cuidado, de quien no va a dejarse arrastrar por la impulsividad. Y esa contención, ese autodominio, genera respeto. En el psicoanálisis se habla mucho de la importancia de la palabra, pero también de la importancia del vacío que la rodea. Porque es en ese vacío donde el otro puede empezar a escuchar. Cuando alguien no llena cada espacio con su voz, deja lugar para que algo más emerja. Y una mujer que domina ese arte, que sabe cuándo hablar y cuándo callar, se vuelve alguien ante quien los demás prestan atención. También está el hábito de no perseguir, y esto es difícil, porque cuando queremos algo, cuando deseamos a alguien, el instinto nos empuja a acercarnos, a insistir, a demostrar nuestro interés de todas las formas posibles.
Pero una mujer madura ha aprendido que perseguir a alguien, sea en el terreno del amor, de la amistad o del reconocimiento profesional, termina por alejar aquello que buscamos, no porque el deseo sea malo, sino porque cuando perseguimos, cuando insistimos demasiado, estamos enviando un mensaje implícito, que la otra persona tiene algo que nosotros necesitamos, que no somos completos sin su presencia o su aprobación, y ese mensaje, por más sutil que sea, desequilibra la relación. Una mujer que ha dejado de perseguir no es una mujer que ha dejado de desear, simplemente ha aprendido a desear desde otro lugar, desde la suficiencia, no desde la carencia. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando alguien nos desea desde la completitud, nos sentimos atraídos. Pero cuando alguien nos necesita desde la carencia, nos sentimos presionados. Esto no significa volverse indiferente, no significa fingir desinterés cuando sí hay interés. Significa algo más sutil, estar disponible sin estar desesperada, mostrar afecto sin convertirlo en súplica, acercarse sin invadir. Es un equilibrio delicado y solo se aprende con el tiempo, con los errores, con las veces en que perseguimos y perdimos precisamente por perseguir. Y entonces está la coherencia, ese hábito casi invisible pero fundamental. Una mujer irresistible es coherente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa y lo que expresa, entre sus valores y sus acciones. Y esa coherencia no nace de la perfección, nace de la honestidad. Porque la coherencia no implica nunca equivocarse. Implica reconocer cuando nos equivocamos, ajustar el rumbo, aprender. Una mujer coherente no finge ser quien no es, no se presenta de una manera en público y actúa de otra en privado. No dice que valora algo y luego lo traiciona en la primera oportunidad, y esa congruencia interna genera confianza. La confianza es la base de cualquier relación profunda, y no se construye con palabras bonitas, se construye con hechos sostenidos en el tiempo. Cuando alguien es coherente, sabemos a qué atenernos, sabemos que no nos va a sorprender con una contradicción brutal, sabemos que sus palabras significan algo, porque están respaldadas por su conducta. Y esto, en un mundo donde tanta gente dice una cosa y hace otra, donde las promesas se evaporan con facilidad, resulta extraordinariamente valioso. Una mujer coherente es un refugio, no porque sea perfecta, sino porque es predecible en lo esencial, y esa previsibilidad no es aburrida. Es tranquilizadora. Luego está el hábito de cuidar su mundo interior, no de una forma narcisista, no de una forma obsesiva, sino de una forma consciente. Una mujer madura sabe que si no cuida lo que entra en su mente, en su corazón, terminará contaminada por cosas que no le pertenecen. Esto significa elegir con cuidado las conversaciones en las que participa, no entrar en dinámicas tóxicas de chisme, de comparación constante, de victimización colectiva. Significa proteger su tiempo, su atención, su energía emocional, porque todo eso es limitado. Y cuando se gasta en cosas que no nutren, en relaciones que solo drenan, en actividades que no aportan nada real, se agota. Una mujer que cuida su mundo interior no es una mujer aislada, es una mujer selectiva. Sabe con quién quiere estar, qué conversaciones vale la pena tener, qué batallas vale la pena pelear, y esa selectividad no es egoísmo, es autopreservación, es dignidad. Porque cuando cuidas tu mundo interior, cuando lo proteges de la invasión constante del ruido externo, empiezas a desarrollar una claridad que no tenías antes. Empiezas a escucharte mejor, a saber qué quieres realmente más allá de lo que se supone que deberías querer. Y esa claridad te vuelve magnética, y está también el hábito de no compararse. Esto es complejo, porque vivimos en una época donde la comparación es constante. Las redes sociales nos muestran versiones editadas de la vida de los demás, y es fácil caer en la trampa de medir nuestra realidad contra esas imágenes irreales. Pero una mujer madura ha aprendido a cerrar esa puerta, no porque crea que es superior, sino porque ha comprendido que cada vida es singular, que cada trayectoria es única, y que compararse con otros es como comparar una montaña con un río. Son cosas distintas, no hay una mejor que la otra, simplemente son distintas. Cuando una mujer deja de compararse, algo en ella se relaja. Deja de vivir en tensión constante, deja de sentir que está en una competencia que nunca termina, y esa relajación se nota, se refleja en su mirada, en su forma de moverse, en su manera de hablar. Ya no hay esa rigidez del que está tratando de demostrar algo. Hay una soltura, una naturalidad que resulta profundamente atractiva, porque cuando alguien está cómodo en su propia piel, cuando no está tratando de ser otra persona, nos invita a hacer lo mismo, nos da permiso, sin palabras, para relajarnos también. Y eso crea un espacio de encuentro genuino, no de competencia disfrazada de socialización. También está el hábito de sostener sus límites.
Y esto es crucial, porque los límites no son muros, no son formas de alejar a la gente, son definiciones de dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y una mujer que no tiene límites claros termina invadida. Termina viviendo la vida de otros, atendiendo las necesidades de todos menos las propias. Una mujer madura sabe decir que no, no con culpa, no con excusas infinitas, no con justificaciones. Simplemente no, y esa capacidad de negarse, de poner un límite cuando algo no le parece correcto, cuando algo invade su espacio, cuando algo contradice sus valores, esa capacidad es una forma de respeto propio, y el respeto propio es contagioso. Porque cuando alguien se respeta a sí mismo, nos enseña a respetarlo también, no con palabras, con hechos, con la firmeza de quien no está dispuesto a traicionarse por complacer, y esa firmeza no es agresiva, es serena. Es la firmeza de quien sabe lo que vale, de quien no está dispuesto a negociarse. Y los límites no solo protegen, también clarifican, porque cuando alguien pone límites claros, las relaciones se vuelven más honestas, ya no hay ambigüedad. Ya no hay ese terreno gris donde todo vale, donde uno nunca sabe si está cruzando una línea o no. Los límites ordenan el vínculo, y ese orden genera tranquilidad. Luego está el hábito de cultivar la curiosidad, no la curiosidad chismosa, no el interés por los dramas ajenos, sino la curiosidad genuina por la vida, por las ideas, por las experiencias nuevas. Una mujer que sigue aprendiendo, que sigue explorando, que no se ha cerrado al mundo, es una mujer que permanece viva, porque la vitalidad no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Hay personas de 30 años que ya están muertas por dentro, que repiten los mismos patrones, que hablan de los mismos temas, que viven en una rutina de la que no salen nunca. Y hay personas de 60 años que están más vivas que nunca, que siguen leyendo, viajando, conversando, descubriendo. Una mujer curiosa es interesante, no porque sepa mucho, aunque eso ayude, sino porque tiene algo que contar, porque no se ha quedado estancada en una sola versión de sí misma, porque ha evolucionado, y esa evolución constante, ese movimiento interno la mantiene fresca, impredecible en el buen sentido, y la curiosidad también la protege de la amargura, porque cuando alguien sigue interesado en el mundo, es más difícil que se encierre en el resentimiento, en la queja constante, en la nostalgia por un pasado que nunca volverá. La curiosidad es una forma de mirar hacia adelante, y eso le da a una mujer una luminosidad que nada más puede dar. También está el hábito de no dramatizar. Esto no significa minimizar el dolor propio o ajeno. Significa no convertir cada inconveniente en una tragedia, no amplificar cada problema hasta volverlo insoportable. Una mujer madura ha desarrollado una perspectiva que le permite dimensionar las cosas. Sabe cuándo algo es grave y cuándo no lo es. Sabe cuándo vale la pena preocuparse y cuándo es mejor soltar. Y esa capacidad de discernimiento la vuelve alguien con quien es fácil estar, porque no genera tensión innecesaria, no convierte la convivencia en un melodrama constante. Esto no significa que no sienta, al contrario. Una mujer que no dramatiza suele ser alguien que siente profundamente, pero ha aprendido a procesar sus emociones de una forma que no arrastra a los demás. Ha aprendido a contener su angustia sin negarla, a transitar su dolor sin convertirlo en espectáculo. Y esa contención emocional, esa capacidad de atravesar dificultades sin derrumbarse públicamente cada vez, genera admiración, porque todos sabemos lo difícil que es. Todos hemos estado al borde del colapso en algún momento. Y cuando vemos a alguien que se sostiene con dignidad, que no pierde la compostura incluso cuando todo se está desmoronando, sentimos algo que es mezcla de respeto y alivio. Respeto por su fortaleza, alivio por saber que es posible atravesar el dolor sin desintegrarse, y está el hábito de agradecer. Pero no de una forma superficial, no como un gesto automático, sino desde un lugar genuino. Una mujer madura ha aprendido a reconocer lo que tiene, a valorar lo que funciona, a apreciar los pequeños detalles que hacen la vida más llevadera. Esto no significa que viva en una negación de lo que duele o de lo que falta. Significa que ha encontrado un equilibrio. Puede ver lo malo sin quedarse atrapada ahí. Puede reconocer lo bueno sin sentir que está traicionando su dolor. Y esa capacidad de sostener ambas cosas al mismo tiempo, la amargura y la gratitud, el deseo insatisfecho y la satisfacción por lo que ya está. Esa capacidad es una marca de madurez emocional profunda, y la gratitud tiene un efecto transformador. No solo en quien la siente, sino en quienes están cerca. Porque una persona agradecida es una persona generosa. No vive en la queja constante, no está siempre señalando lo que falta, y eso crea un ambiente donde los demás también pueden respirar.
donde no hay esa presión de tener que arreglar todo, de tener que llenar todos los vacíos. Una mujer agradecida es una mujer que sabe recibir. Y eso, aunque parezca extraño, también es un arte, porque muchas personas saben dar, pero no saben recibir, no saben aceptar un cumplido sin minimizarlo. No saben aceptar ayuda sin sentirse en deuda. No saben permitir que otros las cuiden sin sentir que están perdiendo control. Pero una mujer madura ha aprendido que recibir es parte del intercambio humano, que no siempre tiene que ser la que sostiene, la que da, la que resuelve. Que está bien dejarse cuidar, que está bien ser vulnerable, y esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse frágil sin sentir que está en riesgo su dignidad, es profundamente magnética. Luego está el hábito de cuidar su cuerpo. No desde la obsesión estética, no desde el mandato de tener un cuerpo perfecto, sino desde el respeto. Una mujer madura entiende que su cuerpo es el único lugar donde va a vivir toda su vida, y que si no lo cuida, si lo maltrata, si lo ignora, eventualmente ese descuido se cobra su precio. Cuidar el cuerpo no significa ir al gimnasio todos los días ni seguir dietas estrictas. Significa escucharlo. Significa darle descanso cuando lo necesita, movimiento cuando lo pide, alimento que lo nutre. Significa no castigarlo, no tratarlo como un enemigo que hay que domar, sino como un aliado que merece consideración. Y cuando una mujer cuida su cuerpo de esa forma, cuando hay una relación de respeto con él, eso se nota, no necesariamente en una figura perfecta, sino en una presencia, en la forma en que se mueve, en la comodidad con la que habita su propia piel. Porque alguien que está en paz con su cuerpo se mueve diferente, con más soltura, con menos vergüenza, y esa comodidad física se traduce en comodidad emocional, porque el cuerpo y la mente no están separados. Cuando alguien rechaza su cuerpo, cuando vive en constante guerra con él, esa guerra se filtra en todo lo demás, en cómo se relaciona con nosotros, en cómo se permite ser vista, en cuánto placer se permite sentir. Pero una mujer que ha hecho las paces con su cuerpo, que lo acepta con sus imperfecciones, con sus marcas, con su historia, esa mujer tiene una libertad que otros no tienen, porque ya no está prisionera de la mirada ajena. Ya no está midiendo cada gesto, cada movimiento, cada ángulo, para ver si es suficientemente aceptable. Simplemente es. También está el hábito de elegir bien sus compañías, y esto no es snobismo, no es creer que uno es mejor que otros. Es simplemente reconocer que no todas las relaciones nos hacen bien, que hay personas que nos elevan y personas que nos hunden, y que tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir con quién pasamos nuestro tiempo. Una mujer madura no se queda en relaciones por costumbre, por culpa, por miedo a la soledad. Ha aprendido que estar sola es mejor que estar mal acompañada, que el vacío de la soledad se puede llenar de muchas formas, pero el vacío que deja una relación tóxica es mucho más difícil de sanar. Y esto aplica a todo tipo de relaciones, amistades, familia, pareja, colegas, porque no todas las relaciones son nutritivas, algunas son parasitarias, algunas solo toman y nunca dan, algunas nos exigen constantemente que seamos menos de lo que somos para que la otra persona se sienta cómoda. Una mujer que elige bien sus compañías no es una mujer solitaria, es una mujer selectiva. Prefiere tener 3 amigos verdaderos que 20 conocidos superficiales. Prefiere una relación de pareja donde haya respeto mutuo que una relación donde tiene que traicionarse cada día. Y esa selectividad no es frialdad, es sabiduría, porque cuando alguien elige bien sus compañías, su vida se simplifica. Ya no hay ese desgaste constante de lidiar con personas que no entienden, que no respetan, que no valoran. Ya no hay esa sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no ofender, para no provocar un drama. Hay tranquilidad, hay autenticidad, y está el hábito de perdonar, pero no perdonar para complacer, no perdonar para evitar conflictos, perdonar para liberarse, porque el resentimiento es un veneno que uno mismo toma esperando que el otro se muera. Y una mujer madura ha comprendido esto, ha comprendido que aferrarse al rencor solo la daña a ella. Esto no significa olvidar, no significa fingir que no pasó nada. No significa volver a confiar en alguien que demostró no ser confiable. Perdonar es soltar la necesidad de venganza, la fantasía de que el otro va a pagar por lo que hizo, la obsesión con el pasado que ya no se puede cambiar. Perdonar es un acto de autocompasión. Es decirse a uno mismo: ya sufrí suficiente con esto, ya le dediqué suficiente energía, suficiente tiempo, suficientes pensamientos. Ahora elijo soltar, no porque lo que pasó no importa, sino porque yo importo más. Y cuando una mujer perdona de verdad, algo en ella se aligera. Ya no carga ese peso, ya no está atada al pasado por el resentimiento. Puede mirar hacia adelante sin esa sombra persiguiéndola.
Y esa libertad se nota, se ve en su mirada, en su postura, en la forma en que puede hablar de lo que pasó sin que la voz se le quiebre de rabia. El perdón no es debilidad, es una de las formas más profundas de fortaleza. Porque requiere soltar el ego, soltar la necesidad de tener razón, soltar la fantasía de justicia perfecta. Y no todos pueden hacerlo, no todos están dispuestos a soltar. Pero los que sí, los que logran perdonar de verdad, descubren una paz que no sabían que era posible. También está el hábito de no necesitar constantemente validación externa, y esto es revolucionario, porque vivimos en una cultura que nos ha entrenado para buscar aprobación todo el tiempo, para medir nuestro valor en likes, en comentarios, en cumplidos, en reconocimientos. Pero una mujer madura ha roto ese patrón, no porque no le guste que la aprecien, sino porque su sentido de valor ya no depende de eso. Ha encontrado una forma de validarse a sí misma, de reconocer sus propios logros, de sentirse bien con quien es sin necesitar que otros se lo confirmen constantemente. Y esto es liberador, porque cuando no necesitas validación externa, ya no estás a merced de los caprichos ajenos, ya no te derrumba un comentario negativo. Ya no necesitas estar constantemente mostrando lo que haces, lo que tienes, lo que eres, para sentir que existes. Simplemente existes, y eso es suficiente. Esto no significa volverse insensible. Una mujer que no necesita validación externa sigue siendo capaz de emocionarse con un cumplido genuino, de agradecer el reconocimiento cuando llega. Pero no lo necesita para funcionar. No está esperándolo desesperadamente, y esa diferencia es fundamental. Porque cuando alguien no está mendigando aprobación, cuando alguien se sostiene en su propio valor, eso se siente y genera respeto, porque todos sabemos lo difícil que es. Todos hemos estado ahí, buscando en la mirada del otro algo que confirme que somos suficientes. Y cuando vemos a alguien que ya no necesita eso, admiramos esa autonomía, y nos sentimos atraídos hacia ella. Y por último, está el hábito de vivir con intención. No dejarse llevar por la inercia, no ir por la vida reaccionando, respondiendo, adaptándose sin cuestionar, sino elegir. Elegir conscientemente cómo quiere vivir, qué quiere hacer con su tiempo, qué tipo de persona quiere ser. Una mujer que vive con intención no es una mujer rígida. No tiene todo planificado, pero tiene claridad. Sabe qué es importante para ella y qué no lo es. Y esa claridad guía sus decisiones. No de forma obsesiva, no de forma que le quite espontaneidad a la vida, sino de una forma que le da dirección. Porque cuando alguien vive con intención, su vida tiene coherencia, tiene sentido. No es una acumulación aleatoria de eventos, es una construcción consciente, y eso se nota. Se nota en las elecciones que hace, en cómo distribuye su tiempo, en qué prioriza, y vivir con intención también implica responsabilizarse, no culpar a las circunstancias, no culpar a otros, no vivir en modo víctima, sino reconocer que, dentro de los límites que impone la realidad, siempre hay un espacio de decisión. Siempre hay algo que se puede elegir, y elegir es un acto de poder. Es un acto de dignidad. Una mujer que vive con intención no espera que la vida la rescate. No espera que alguien llegue a darle sentido, a llenar sus vacíos, a resolver sus problemas. Ella es la protagonista de su propia historia, y eso, en un mundo donde tantas personas viven como espectadoras de su propia vida, resulta extraordinario. Estos hábitos no son trucos. No son técnicas de seducción, son formas de habitar el mundo, son gestos internos que se van construyendo con el tiempo, con las experiencias, con los errores. No se aprenden de la noche a la mañana, y no se trata de implementarlos todos de golpe como si fueran una lista de tareas. Se trata de reconocerse en ellos, de ver cuáles ya están presentes y cuáles todavía son un desafío. Se trata de comprender que lo que hace irresistible a una mujer no es un conjunto de comportamientos externos, sino una forma de estar consigo misma. Una forma de relacionarse con su propia vida que es, al mismo tiempo, firme y flexible, seria y liviana, profunda y simple, porque al final, lo que nos atrae de verdad en otra persona no es la perfección, es la autenticidad. Es esa sensación de estar frente a alguien que no está fingiendo, que no está actuando, que simplemente es quien es sin disculparse por ello. Y eso solo se logra cuando una mujer ha dejado de buscar ser irresistible, cuando ha dejado de preocuparse por gustar, cuando ha decidido que va a vivir su vida de la forma que le parece correcta, sin importar si eso le parece atractivo a otros o no. Y en esa paradoja está la clave. Porque cuando dejamos de intentar gustar, cuando dejamos de moldearnos para encajar en las expectativas ajenas, cuando simplemente somos, es cuando nos volvemos verdaderamente magnéticos, no porque hayamos aprendido un truco, sino porque hemos encontrado nuestra propia voz. Y esa voz, esa presencia auténtica, es lo único que realmente trasciende.